Hola, ¿cómo están? Espero que bien. Hoy vamos a hablar sobre teoría del comercio internacional. La teoría más clásica es la de los mercantilistas. Son ellos los que comienzan a regular las operaciones de comercio internacional vía la supresión de las importaciones. ¿Por qué? Porque los mercantilistas en el siglo XVI y principio del siglo XVII pretendían estados fuertes. Entonces esos estados tenían que intervenir en la economía. ¿Cuál era el objetivo de intervenir en la economía? Bueno, lograr que tuviesen superávit comercial, es decir, que las exportaciones sean mayores que las importaciones, con lo cual con los metales preciosos que lograban podían comprar armas y municiones y con ello emprender una política extensionista desde el punto de vista territorial. Esta lógica mercantilista tenía sentido porque la agricultura era la principal actividad económica. Ahora bien, ya hacia el siglo XVIII era una teoría que no era demasiado aplicable porque esa lógica había sido reemplazada por la revolución industrial y eran las industrias que tenían un gran excedente productivo y debían colocar dicho excedente de alguna manera en el exterior. Si había naciones que suprimían importaciones, esos se convertían en obstáculos difíciles de sortear. Por ende, los países han intentado de una manera u otra, a partir de la revolución industrial, dinamizar el comercio. Para lograr esto, Adam Smith, un famoso economista y ciudadano inglés, en su libro La riqueza de las naciones, acuñó el concepto de las ventajas comparativas absolutas. ¿En qué consistía ese concepto? En principio, en definir la producción internacional a través de la especialización productiva. De esto iba a resultar la división internacional del trabajo. En otras palabras, según Adam Smith, los países debían especializarse en producir aquellos bienes en los que tuvieran costos más competitivos, menores costos. Es decir, por ejemplo, si nosotros producimos manzana, tenemos un costo por quintal de manzana. El costo es toda erogación que debemos asumir por producir, ¿cierto? Bueno, y si otro país produce calzado, tendrá el costo de producir calzado. Entonces, ¿quién produce manzana? ¿Quién produce calzado? El que tenga menor costo. Entonces, el que tiene menor costo va a abastecer a su mercado local de dicho producto y el excedente lo exportará a la otra nación. Esta lógica que plantea Adam Smith funciona desde una matriz de doble entrada, considerando dos países y dos productos. Lo más importante es que solamente se centra en los costos. Podríamos criticarla por muchas razones. La más importante es que no es representativa de la demanda mundial, considera que la calidad es una cuestión común a todos los países y esto no es tan así, y además se centra en costos y no en precios. Es una lógica de mercado que no permite que naciones que están atrasadas desde el punto de vista de la industrialización logren encaminarse al desarrollo económico. Por eso que hay grandes críticas en el presente a las teorías de Adam Smith. Hubo un sucesor que fue justamente un alumno de él llamado David Ricardo, que ya en el siglo XIX comenzó a analizar un poco el modelo de las ventajas comparativas, pero le dio una vuelta de rosca porque él consideraba que un país podía ser bueno en los dos productos, y si era bueno en los dos productos de la matriz no habría comercio internacional. Como ambos dos eran precursores en teorías del comercio, según David Ricardo, en el caso de que un país tuviera menores costos en dos bienes, debería especializarse en producir aquellos en los que era menos malo. Entonces, en otras palabras, produciría
aquel bien en el que tuviera mejor beneficio, ¿sí? O mayor beneficio. Bueno, tiene cierta lógica, pero de todas maneras sigue considerando al comercio en el sentido de la especialización productiva, y siempre el punto central sigue siendo el costo de producir. Ahora, ¿cuál es la crítica del costo? Que los bienes actualmente se transan en precio y no en costo, y el precio de una tonelada de soja es infinitamente inferior a una tonelada, por ejemplo, de iPhone. Entonces, si un país se especializa en bienes cuyos precios son muy superiores a otras naciones que solamente producen materias primas, el comercio, en términos generales, no beneficia al que ha buscado un factor de especialización en los insumos, las materias primas, la agricultura, las actividades primarias en general, ¿sí? Bueno, más cercano a nuestros tiempos, hubieron dos economistas suecos llamados de apellido Heckscher y Ohlin, que desarrollaron la teoría Heckscher-Ohlin. Ellos siguieron perfeccionando el concepto de las ventajas comparativas, pero desde el punto de vista de la dotación de los factores productivos que tienen los países y también el grado de utilización. Es decir, Argentina, el factor productivo más abundante que tiene es tierra, con lo cual ahí encuentra un factor de especialización: la agricultura, la ganadería, ¿sí? Entonces, en ese factor de especialización no hay posibilidad de generar valor agregado. ¿Y por qué utiliza tanto el factor tierra? Porque es lo más abundante, y si es abundante es, entre comillas, económico. Ahora, hay otras naciones que justamente de factor tierra podríamos decir que tienen una escasez bastante notoria, como sería el caso de Japón. Y como hay escasez de tierra, ¿en qué se especializan? En la industria. ¿Por qué? Porque por hectárea pueden producir bienes con un mayor precio internacional, con lo cual salen más beneficiados del comercio. Entonces, respecto de la agricultura, ¿por qué Japón no desarrolla la agricultura? Por una razón muy clara y notoria: no hay espacio territorial. El metro cuadrado, la hectárea cuadrada de terreno en Japón es realmente mucho más cara que en los países con gran extensión territorial. Entonces busca una actividad económica que sea más rentable en función de la dotación de recursos. Bueno, puede ser que un país tenga mucho de un recurso, pero poco grado de utilización de dicho recurso. Es esto lo que están evaluando ambos economistas suecos. Bueno, y más cercanos a nuestros tiempos podemos encontrar la teoría de las ventajas competitivas, que fueron desarrolladas por Michael Porter. Porter, a la hora de elaborar sus ventajas, considera que éstas pueden definirse como aptitudes que tienen los países, aunque también las industrias o las personas, las que las dotan de características únicas, difíciles de imitar, al menos en el corto plazo. En otras palabras, si un país se especializa en los servicios, es porque tanto los factores exógenos como los endógenos tuvieron una programación, ¿sí? Una lógica que les ha permitido destacarse dentro de ese sector económico. Es decir, el Estado seguramente ha tenido que invertir en educación, ¿sí? En educación de vanguardia, para permitir que las empresas puedan contar con mano de obra calificada. Bueno, en fin, estas estrategias empresariales o políticas son muy difíciles de poder imitar en el corto plazo. Entonces, la única posibilidad de alcanzar a esas industrias o a esos estados es aplicar soluciones disruptivas, pero que también son muy complejas de poder lograr.
Si nosotros quisiéramos con mayor detenimiento definir lo que son los factores endógenos, nos encontramos con las estrategias planteadas por la propia organización, que normalmente nosotros definimos como empresa. Lo que hace la empresa define también su panorama de oportunidades. Es decir, si una empresa genera un buen branding, es decir, un manejo apropiado de sus marcas comerciales, obtiene una ventaja competitiva frente a sus competidores que no lo hacen. Lo mismo si tiene una buena gestión financiera. Ahora, respecto de los factores exógenos, ahí nos vamos a encontrar tanto con el Estado como con los competidores o los propios consumidores. Entonces la empresa, la organización, debe adaptarse a esos entornos cambiantes que los tres integrantes que acabo de nombrar le ponen como jugada, ¿sí? En algunos casos le imponen. Entonces, si un Estado quiere, por ejemplo, promover la actividad de los servicios, puede desgravar actividades. Si los otros países no desgravan las actividades de servicios, obviamente ahí encontramos una ventaja competitiva desde el punto de vista estatal. Ahora, todo lo que haga el Estado de manera directa o indirecta también repercute en el nivel de competitividad de un país. Es decir, si una nación, por ejemplo, invierte en infraestructura, entendido de redes ferroviarias para trenes de carga, ¿no es cierto? Entendidos de redes de transporte terrestre, en dragados del río, en caso de ser necesario, como pasa en Argentina, el dragado del Río de la Plata, dotamos también al comercio internacional, a las empresas que operan internacionalmente, de ventajas competitivas. Entonces, importa lo que hace la empresa desde ya, pero también importa lo que hace el entorno, ¿sí? Que puede estar definido tanto por el gobierno, ¿sí? Las políticas estatales que éste define, como lo que hacen las propias empresas competidoras, o sea, aquellas estrategias de competitividad o de rivalidad que éstas definen. Y ni hablar cómo evolucionan los hábitos del consumidor, los cuales pueden plantearnos desafíos y en algunos casos amenazas. Si el consumo de un producto o un servicio decae notablemente porque ha cambiado el hábito del consumidor, la empresa tendrá que readaptarse. De no hacerlo, quedará fuera del mercado. Bueno, esto es algo de lo que estaría pasando en el mercado de la televisión abierta con el advenimiento de las plataformas de conectividad a través de streaming. O sea, Netflix y todas las demás compañías equivalentes han puesto en jaque la televisión abierta. La pregunta es si la televisión abierta ha logrado crear un marco competitivo para hacerle la guerra o al menos defender su espacio en el mercado. Las evidencias nos demuestran que realmente la tele abierta ha hecho bastante poco, al menos en Argentina. Bueno, estas serían, digamos, las teorías centrales del comercio internacional. Sin embargo, no podríamos dar por terminada esta mini clase sin considerar el aporte de un economista argentino llamado Raúl Prebisch, que allá por la década de 40, en un artículo para la CEPAL, acuñó el concepto de deterioros en los términos del intercambio. Fue Prebisch el que concibió que el comercio entre los países periféricos y centrales era desigual y que era ilógica la definición de países desarrollados y subdesarrollados establecida por el Banco Mundial. ¿Por qué? Porque los países subdesarrollados, según las dinámicas comerciales, iban a persistir en su situación hasta el infinito, por siempre. ¿Por qué? Porque se especializan básicamente en la producción de bienes del sector primario, donde no hay valor agregado. En cambio, los países centrales o los países desarrollados, según una visión del Banco Mundial, son los dueños de los modos de producción. Con lo cual, parafraseando un ejemplo, en el momento en que él escribe el artículo,
un tractor costaba aproximadamente 500 bolsas de trigo, pero unos 10 o 15 años atrás, al momento de escribir el artículo, un tractor de la tecnología de entonces costaba 200 bolsas de trigo. Entonces había una situación, o el tractor había aumentado su valor o el trigo había bajado lo suficiente, ¿sí? Entonces esa relación era cada vez más inequitativa. Si bien en nuestra historia reciente hubieron periodos donde el precio de los commodities como la soja han experimentado subas, también tenemos que decir que el aumento en la producción de soja ha hecho que también se incremente la oferta y con ello que baje el precio internacional. Entonces vuelve a tomar relevancia de alguna forma u otra esta teoría de los deterioros en los términos del intercambio, pensada e ideada por este economista argentino Raúl Prebisch. Bueno, por acá vamos a dejar la clase de hoy. Vamos a continuar la próxima clase con el concepto globalización. Buena semana para todos.